Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Es para mí un placer poder dirigirme a la iglesia a través de este medio. Por razones de salud he tenido que acudir a este medio, como les repito, así de que vamos a dar inicio a lo que va a ser la enseñanza de la escritura para esta tarde. Y para eso nada más mencionar que para la tarde de ahora estamos con una reseña de lo que fue la Reforma Protestante en el año de 1517. Nosotros hemos de alguna manera abrazado estas doctrinas que han sido de mucho beneficio para nosotros, así que para eso voy a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17 para tomar el texto como base, para luego empezar con la enseñanza. Así que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que vamos a unas palabras de oración. Bendito Dios, te doy las gracias infinitamente porque a pesar, Señor, de todas las circunstancias que a veces nos rodean, tú te compadeces de nosotros y a veces, eh, Señor, llegas a nosotros de una manera que solo tú puedes hacerlo, de manera misericordiosa, de manera compasiva, de manera tierna. Así que por eso te agradezco, Señor, la oportunidad que me das de dirigirme a mi iglesia local, Señor, a través de este medio, desde este lugar, Señor, donde tú permitiste que yo naciera. Así que, Señor, yo te exalto y alabo tu nombre por eso. Bendice, Señor, a aquellos que están físicamente en el edificio en donde nosotros nos congregamos como iglesia. Que, Señor, después de esos cantos maravillosos en los que hemos sido parte de, a pesar de la distancia, Señor, tú, Señor, te manifiestas en todo momento. Gracias por los cantos que mis hermanos, Señor, han cantado allá, que yo he podido participar de ellos. Te ruego, Señor, entre aquellos, Señor, que están allá, Señor, que han de escuchar por este medio, te pido que si hay algún enfermo entre ellos, que tú sanes, si hay alguna necesidad, que tú, a través de tu misericordia, Señor, tú acudas a nuestras oraciones. Te lo ruego, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, el 31 de octubre el mundo tiene en mente que viene la celebración de la Reforma, y eso es una celebración pagana en donde cada día la imaginación de las compañías fabricantes, tanto de disfraces como de muñecos plásticos, usan más su creatividad para así despertar el morbo propio de la celebración. Sin embargo, hay una celebración que ha marcado a la iglesia cristiana, también conocida como protestante, y precisamente por eso, porque un día Dios usó a hombres que hubieron hombres precursores, hubieron hombres ya que llevaron a cabo lo que fue eso que todos le llaman o nos conocen como protestantes, protestando en contra de los abusos de los cuales
la iglesia tradicional, la iglesia católica romana hacía con la venta de las indulgencias, con el abuso papal, en donde ellos enseñaban que ellos eran la única fuente de interpretación. De hecho, también se, se le atribuye a ese tiempo el hecho de que el Estado tenía el control de la iglesia. Entonces el Estado y la iglesia de alguna manera estaban ligados, y de esa manera también sometían a aquellos ciudadanos. Y una vez más, el Papa o el papado hacía abuso con respecto a esto. Hombres empezaron a darse cuenta. Mencioné yo uno el domingo pasado, conocido como The Morning Star, como el lucero de la mañana, John Wycliffe, en donde él empezó y empezó a ver todos estos abusos, y terminaron eh, emitiendo juicios en contra de él. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque físicamente no le pudieron quitar la vida. Él murió de un stroke a, a cierta edad. Pero era tanto el deseo de venganza que tenía la Iglesia Católica Romana que 40 años después del suceso de su fallecimiento, ellos van, sacan los huesos de donde él había sido sepultado y los queman. Eso cantaba para aquellos que trataban de oponerse al sistema de ese entonces. De manera que ese fue el inicio de un despertar y el inicio de la famosa reforma. Sin embargo, como dije, hay un evento. Y como es del conocimiento de ustedes o el conocimiento nuestro, nuestra iglesia es testiga de la obra que Dios está haciendo hasta la fecha de hoy, cuando unos hombres en aras de defender la verdad, con aras de defender las verdades del Evangelio, empezaron a comparar las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana con lo que en realidad decían las Escrituras. Y para poder hablar de todo lo que desencadenó la reforma y todo este movimiento, nos llevaría muchísimo más que 40 o 45 minutos. Pero les prometo, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder hacer una reseña de lo que este tema se trata. Y no cabe duda que tanto dentro como fuera de los círculos cristianos evangélicos, el término reformado es uno mal entendido que sigue dando lugar a dudas, causa interrogantes, causa confusión y no pocas representaciones falsas. Así que una de las preguntas más frecuentes que se hace en la iglesia de hoy en día, aquellos que todavía no han llegado a este punto, es qué significa que una iglesia use la palabra reformada para identificarse. ¿Qué significa esa palabra reformada cuando ellos se identifican como reformados? Hay más de una manera para responder a esta pregunta. Por ejemplo, definir el término reformado a partir de la reforma del siglo XVI. Otro término o otra definición podría ser decir que ser reformado es ser un calvinista, y aunque decir que se es calvinista, eso suele crear más preguntas de las que se contesta. Porque muchos dicen, no, entonces son seguidores de hombres, pero déjenme avanzar. Definir ser reformado es como suscribirse a los 5 puntos del calvinismo, o de estos 5 puntos sale el acróstico en inglés TULIP, que abarca de manera simplificada y concreta la teología reformada, en donde el acróstico se define de la siguiente manera: la depravación total. Son palabras en inglés obviamente empiezan con su respectiva letra, entonces está la depravación total del hombre.
El segundo punto es la elección incondicional, la depravación total. Nosotros la vemos claramente en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 hasta llegar casi hasta al capítulo 3. Luego también nosotros vemos en la carta de Pablo a los Efesios, en donde dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es la depravación total. Luego llegamos a la elección incondicional, en donde la elección incondicional no es más que Dios a través de su soberana misericordia, a Él le place, ya que nosotros nacemos en pecado, nacemos muertos espiritualmente, a Él le place morir por los suyos, morir por los que el Padre le ha entregado en sus manos, y Él ha prometido que ninguno ha de caerse de sus manos, ninguno ha de perderse. Eso es la elección incondicional. Luego llegamos a la expiación limitada. El Señor no murió al azar. Cristo no llegó a la cruz por ver quiénes querían salvarse o quién no. No murió, y perdón por el término, no murió a lo loco en la cruz. Luego llegamos a la gracia irresistible, ese momento en el que por misericordia de Dios, Él llega a nosotros a través del mensaje del Evangelio, aquel mensaje del Evangelio que no tiene nada que ver con algo terrenal, que no tiene nada que ver con el éxito humano, no tiene nada que ver con llenar las satisfacciones y el ego humano. Todo tiene que ver con la gloria de Él. Él llega a través del mensaje del Evangelio. Eso es la gracia irresistible. Si Dios le predestinó desde antes de la fundación del mundo, si Él ha pagado por sus pecados en la cruz, entonces llega la gracia irresistible, llega el mensaje, llega a Él, y Él no puede resistir. Entonces llegamos al último de estos 5 puntos, también es la perseverancia de los santos. Judas 1:19, bueno, de hecho tiene un capítulo, pero en el versículo 19 él dice de que él va a sostenernos sin caída. Así que estos 5 puntos también se conocen como los 5 puntos del calvinismo o doctrina de la gracia. Así que eso sería para mencionar eso. También otra definición de ser reformado es adoptar alguna de las grandes confesiones reformadas. Hay infinidad de confesiones, pero en lo personal, por ejemplo, como iglesia, nosotros hemos abrazado la confesión bautista de 1689, la confesión de Londres, que es la que nosotros hemos adoptado. Y la otra definición que yo pude tener en mente es, y esta a mi parecer es la más adecuada y la más correcta, y la otra definición es decir que ser reformado es tener un concepto muy alto de Dios como Rey soberano. Es dejar que Dios sea Dios, es darle a Dios el lugar y la gloria que le corresponden, es no permitir que el ser humano desplace a Dios en el centro del escenario del universo, es insistir que la gloria de Dios y no la felicidad del hombre es lo que más importa. Es glorificar y honrar a Dios en todas las áreas de la vida y de la vida de la iglesia. Así que estas son algunas de las definiciones, y la última sería prácticamente la que es acertada, pero la pregunta sería, ¿por qué ser reformado? ¿Por qué abrazar estas doctrinas? Y este es el choque que yo decía que causa incluso en el mismo círculo evangélico en la actualidad. Cómo es que Dios, siendo amor, Él solamente rescata a unos, y se van al texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces prácticamente ellos apelan a una salvación universal. Entonces ahí surgirían otras preguntas, pero eso sería para otro tema. Pero la única que yo podría mencionar y dejarlos en la mente es, entonces, si Dios murió para toda la humanidad, eso quiere decir de que el lago de fuego va a estar vacío, o ¿quién va a habitar el infierno? Y obviamente eso sería una contradicción, o es una contradicción con la verdad de la Escritura. Pero
¿por qué ser reformado? Y la primera respuesta sería, porque es verdad, porque es verdad. Y en estos tiempos postmodernos, en los que prima es lo que se siente, eso es lo que importa, lo que se siente. Hay que decir en voz alta que si algo no es verdad, no vale la pena. Si no es verdad, no me interesa. Si yo creyese que el cristianismo no es verdad, no sería cristiano, aunque el serlo me hiciera sentir feliz. Pues es lo mismo que con el ser reformado. Y el ser reformado, prácticamente muchos de nosotros pudiéramos afirmar que no éramos reformados. Posiblemente éramos reformados de forma inconsciente, pero muy clara, antirreformado. Me sabía posiblemente todos los argumentos en contra de las ideas reformadas, aunque fuera sin haber oído jamás la palabra reformado. Pero al seguir leyendo, escuchando, estudiando, orando, nosotros hemos llegado a conocer, a entender y a creer las doctrinas de la gracia. Y no sin cierta lucha, obviamente ha habido una lucha, cómo es de que esto puede encajar y servir de eslabón para que esta cadena se una. Eh, no sin cierta lucha debemos de postrarnos ante el Dios soberano con lágrimas de gozo y darle gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido de nosotros. No podemos resistirnos a algo que no merecíamos. No merecíamos, y claramente la Escritura la enseña con la pura verdad de la palabra de Dios, y de esa manera podemos decidir someternos a nuestra falta de entendimiento, a resistirnos a la voluntad de Él, y que nuestra vida a partir de entonces vea con claridad estas doctrinas enseñadas en la palabra. La segunda verdad, porque nosotros decidimos el ser reformados, es porque exalta a Dios y minimiza al hombre. Y ese es el problema con el que nosotros nos encontramos a menudo. La teología reformada exalta a Dios y humilla al hombre en comparación con otros puntos de vista eh, cristianos. Hay quienes enseñan, y directamente el arminianismo, ellos enseñan de que yo puedo venir a la hora que yo quiero a Dios, puedo aceptar a la hora que yo quiero a Dios. Eso hace de un Dios débil y flaco, y yo soy el que manda. Cuando en realidad quien manda en la salvación, y quien determina la salvación, y que escoge para salvación, y quien expía el pecado para la salvación del hombre, es Cristo mismo. Así que exalta a Dios, y una manera de entender que la Biblia que humilla al hombre y exalta a Dios me parece irresistiblemente convincente. No es eso de que el hombre por sí solo habría diseñado. Eso es algo antinatural, y para mí la manera reformada de entender la teología bíblica hace precisamente eso. Humilla al hombre y exalta a Dios, afirma de forma innegociable la soberanía absoluta de Dios en todos los aspectos, en la creación, en la providencia, en la salvación, en la consumación, en todo. Y cuando el hombre a fin de cuentas solo es un orgulloso trozo de barro, se atreve a dirigir sus mejores argumentos contra el divino alfarero, se encuentra respuestas tan poco satisfactorias como incontestables. Así que Dios lo hizo todo, Dios lo hizo así, y Dios lo quiso así. Y un texto que nos puede ayudar a entender es esto. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí está, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo hizo todo para su propia gloria. Otro texto que nos ayuda a esto, Isaías 47, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice Jehová,
los formé y los hice. Así que Dios lo ha hecho todo para su propia gloria. Otro texto que también nos da mucha luz con respecto a esto es Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, versículo 20? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, otra verdad es porque esta doctrina reformada exalta a Dios. El tercer punto que nosotros vemos, ¿por qué nosotros somos hemos abrazado esto? Porque exalta a Cristo. Y aquí va a haber algo muy importante. Hay dos maneras en las que se predica el Evangelio. Una de ellas pretende decirnos que el Hijo de Dios encarnado no salva a nadie, solo lo hizo posible la salvación de todo el mundo y derramó su sangre por los millones de condenados al infierno. Poco consiguió su sangre en el caso de ellos. Sí presentan a un pobre Jesús que hizo todo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance, pero que el factor determinante no está en las manos de Dios precisamente, sino en las de cada muerto espiritual. Y esta es la enseñanza de la que yo acabo de referirme hace un par de minutos. Eso es una manera la primera manera de que ahora se predica el Evangelio. Ahora, la segunda manera en la que se predica, la que se escucha y la que debe de ser mandatoria es, según a la luz de las Escrituras, es que de predicar el Evangelio es presentando a un Cristo que realmente vino para salvar y salvó, un Cristo no imponente, sino todopoderoso, todopoderoso, abriendo, vivificando, transformando el duro corazón humano. Y eso debe de ser para nosotros la manera de enfocar nuestra doctrina, ya que exalta al Señor Jesucristo, además de que está claro en la Escritura. El cuarto punto que nosotros podemos ver por qué nosotros somos reformados es porque satisface nuestra debilidad, satisface nuestra necesidad. Debemos estar seguros de que un marco bíblico, teológico, sin problemas y que satisfaga plenamente no existe. Hay nosotros incluso entre el pueblo reformado, cristiano reformado, podrían haber algunas interpretaciones que pueden chocar con algo otras. Sin embargo, no va a existir tampoco dentro de este lado de la gloria, y creo que todo el mundo sabe que en la Biblia hay aparentes contradicciones, aquello que en la teología se conocen como paradojas, aparentes contradicciones, diferencias de perspectiva, diferentes puntos o formas de interpretación y de énfasis, y tensiones entre uno o más principios que parecen incompatibles, pero para nosotros el marco reformado es el que menos problemas crea, el que menos roce crea, y es el que mejor explica la Biblia como un todo. O sea que un texto va con el otro, un contexto nos ubica con el otro. Ahí nosotros podemos ver la unidad de las Escrituras, hablando acerca de la doctrina de la Escritura. No pueden haber contradicciones, ahí hay una unidad. Y el quinto punto como final es por la nube de testigos. Y aquí también es un punto muy importante. Es triste, pero desde lo superficial perspectiva del cristianismo evangélico de hoy, centrado en sí mismo y con poco interés en el pasado, y como dije temprano, lo que nosotros tenemos ahora son experiencias, lo que nosotros ahora tenemos es lo que yo siento, lo que nosotros tenemos ahora es cómo se mira, se llegan a llevar a cabo ciertas eh, actividades en donde si funciona,
lo ponemos como bíblico, aunque de bíblico no tenga nada. Entonces, no se trata de eso, sino por la nube de testigos. Y es triste, como dije, que el cristianismo evangélico de hoy, centrado en sí mismo y con poco interés en el pasado, o sea, en las raíces del pueblo de Dios, la versión reformada es la que parece rara. Nosotros nos ven como raro. ¿Cómo a mí me vienes a hablar de un Dios de amor y va a mandar a alguien al infierno? ¿Cómo me hablas tú de un Dios que tú me estás diciendo que está en su trono, pero mientras tanto hay niños que están siendo violados? Me estás diciendo que hay un Dios soberano que te ama y que ahorita en este momento hay alguien que está siendo asesinado o tanta maldad en el mundo. Entonces, con todas estas cosas chocamos. Entonces a nosotros, cuando nosotros decimos Dios tiene el control de todo y es soberano sobre todas las cosas, incluso por sobre todas las cosas, y ahí incluye todo, en la misma salvación. Entonces nosotros estamos poniendo por encima de todo a Dios y eso a nosotros nos lleva como raros. Eh, la versión reformada, como dije, la que parece rara, increíble y tan minoritaria como parece ser en un sector extremista, sectario y herético. Así es como algunos, pues yo he sido testigo de algunos comentarios que se han escuchado. Así que, pero los que han estudiado la historia de la iglesia saben que desde el gran despertar, que fue la reforma protestante del siglo XVI hasta muy entrado el siglo XVIII, esa versión reformada fue la normal, esa era la normativa y una que produjo todo un ejército de predicadores, de pastores, de misioneros, de teólogos, cuya estatura, a mi entender y al entender de muchos, todavía no se ha superado. Ahora tenemos motivadores, ahora tenemos gente que quiere todo menos Cristo. De hecho, hay algunas excepciones en la actualidad de estos hombres que yo acabo de mencionar. Nosotros conocemos a hombres muy fieles y muy valientes cuando de defender las verdades bíblicas se trata. Así que todas esas otras versiones que hoy nos parecen tan normales son relativamente jóvenes. En lo que debemos estar de acuerdo y lo que realmente importa es lo que enseña la Biblia. Y cuando yo dije al principio que este término de calvinista y este término de doctrinas reformadas causa más preguntas que la respuesta que nosotros pudiéramos dar, no se trata de que yo soy un calvinista porque soy un hombre o porque no, se trata de las enseñanzas que fueron y que marcaron la historia de la iglesia. Habían abusos, habían situaciones que estaban llevando a gente a pecar en contra de su Dios por las falsas enseñanzas que se estaban regando, que se estaban desplegando por todos lados. Así que lo que debemos estar de acuerdo es lo que realmente importa, es la enseñanza de la Biblia, nuestra única fuente de autoridad absoluta y autoritativa. Y aún la mayoría podría estar equivocada, pero si creemos que la teología bíblica ha de hacerse dentro de la comunidad de fe, tampoco debemos descartar casi sin más a uno de los sectores de la iglesia cristiana que a lo largo de los siglos más ha aportado al bienestar de la iglesia y a la defensa de la proclamación del evangelio como el sector reformado. Entonces, ¿por qué ser reformado? Esas son algunas de las razones que encontramos. Habrán otras y seguramente tan buenas o mejores. Y sin duda también habrán razones para no ser reformado. Y también esto es muy importante. Entre ellas pudieran haber errores, y no me refiero a las doctrinas precisamente, sino a las prácticas de algunos que se autodenominan reformados. Porque como soy reformado, tengo la verdad en mis manos. Hermanos, si no piensas como yo, estás equivocado. Y eso
es orgullo también por parte de aquel reformado. Hay hermanos y hay hombres opinando o dando respuestas a preguntas que ni siquiera les están haciendo. Y eso también es orgullo. Hay pecados, hay incoherencias, hay un orgullo teológico. Cuanto más sé yo de la historia de la iglesia, cuanto más sé yo de la teología reformada, cuanto más sé yo de los reformadores y citan a este y citan al otro y citan al otro, entonces eso crea un orgullo. Pero hermano, ¿cómo está tu vida? ¿O cómo está mi vida cuando yo me autodefino reformado? ¿Será que esas doctrinas han impactado no solamente mi entendimiento, sino también mi corazón? Como yo le he estado enseñando a la iglesia y he hecho mucho énfasis, hermanos, cómo nosotros queremos ser conocidos. Hay un mundo afuera que nos está viendo. Hay un mundo afuera que nos conoce a nosotros, que nosotros nos decimos llamar cristianos. Pero, ¿qué reflejamos? ¿Reflejamos el carácter caído nuestro o reflejamos el carácter de Cristo? ¿Cómo es mi manera de abordar algunas situaciones? ¿Es la madurez espiritual la que define mi manera de caminar y de dirigirme hacia los demás? ¿Soy un cristiano pesimista? ¿Soy un cristiano orgulloso? ¿Soy un cristiano inmaduro? Todas estas cosas también tienen que llevarnos a la reflexión. Tienen que llevarnos a la reflexión. ¿Por qué ser reformado? Estas son algunas de las razones, como dije. Así que habrán otras razones, como hemos dicho. Todo esto nos lleva a una doble llamada a todos los cristianos reformados. Primero, que examinemos y corrijamos el flaco favor que hemos hecho y que hacemos a nuestra propia causa y para nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque yo puedo decir y yo puedo enseñarle a la iglesia y puedo promover y puedo predicar la doctrina de la gracia, pero eso está impactando mi corazón, no solo está impactando mi intelecto. Entonces está haciendo eso de beneficio para mi propia causa, para mi propia alma y a todos los cristianos todavía no reformados que hagan un mayor esfuerzo para entender y saber valorar en su justa medida, examinando las escrituras, la aportación que pueda hacer a la causa de Cristo, tanto en pensamiento en el pueblo reformado y como dije, en la propia alma del individuo, de aquel que profesa tal cosa. Ahora, lo que comenzó como una simple protesta por parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento denominado como la Reforma se expandió por los próximos 200 años y cruzó el océano llegando hasta las tierras norteamericanas y luego expandiéndose por todas partes. Las 5 solas. Y son las que vamos a ver y que resumieron la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en el año de 1517. Estamos celebrando precisamente el día de mañana, no, el martes, 505 años de ese evento. Y la queja principal de estas tesis era la venta de las indulgencias. Había que pagar cierta cantidad de dinero. Una vez el dinero era depositado en la caja o las monedas sonaban, entonces el alma salía del purgatorio. Antibíblico. Así que con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la basílica, con estas ventas de las indulgencias, se pagó buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la iglesia
la Iglesia Católica abrazada junto con toda la teología relacionada con el plan de redención. Era por obras, mi hermano. No, no era por obras, era por la pura misericordia y la gracia de Dios. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista tampoco, y dio origen a estas 5 famosas frases. Y ahora quisiera hablar acerca de las 5 solas que definen la exaltación de Cristo y definen también la incapacidad y la humillación del hombre. Y para esto yo voy a mencionarlas y creo que todos la conocen. La sola escritura, palabras en latín, sola escritura. Luego tenemos a la sola fe, sola fide, sola gracia, sola gratia, solo Cristo, solus Christus y solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Y para hablar de la primera, sola escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por muy moral que parezca, por muy santo aquel que quiera imponer un estilo de conducta, no, si no es la escritura, si no tiene capítulo y no tiene versículo que me asocie con la escritura, yo he de desecharlo. Así que la sola escritura es la palabra de Dios y es la máxima autoridad en manera de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y nosotros hemos estudiado ya por un par de meses la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y yo voy a citar Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es Gálatas 1 del 6 al 10, segunda de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10, hablando acerca de la escritura, de que esta es la forma para nosotros de conducta, de fe y de práctica. Dice también 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro también nos habla en el capítulo 1, versículo 19, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya con esto ofendían al Papa, porque ellos no eran... eso no era su área, eso no era su labor. La escritura no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el último texto que yo quiero citar es
Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son palabras del Señor. Esa es la sola escritura. Luego, para hablar acerca de la sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad que nuestras obras puedan contribuir. Es todo a través de la fe. Repito, hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde estos hermanos de Gálatas se han desviado. Ellos han abierto sus oídos a los judaizantes que han querido introducir el judaísmo a ellos que han recibido el Espíritu. Pablo les dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios por las obras de la ley o porque oyeron con fe? Obviamente es el oír por fe y lo tenemos claro en la Escritura. Entonces es solamente a través de la fe, no es a través de obras, no es a través de cumplir la ley, no es a través de hecho de guardar un sábado como lo hacen algunos otros círculos religiosos, sino es a través de la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:23, y esto aplasta todo argumento humano que nosotros podemos contribuir a la salvación o que podemos hacer algo por nosotros mismos, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es para hablar de la sola fe. Luego hablamos de la sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada únicamente en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, durante su muerte y durante su resurrección. Y otra vez citando Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos, es a través de la fe, por medio de la gracia de Cristo. Luego llegamos a solo Cristo. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo. En el Antiguo Testamento para nosotros es sabido y lo hemos leído y lo hemos predicado, de hecho, de que en el Antiguo Testamento había que llevar un cordero sin defecto para que el sacerdote ofreciera sacrificio por la expiación del pecado del pueblo, y eso duraba un año. Así que para que ese pecado de la humanidad fuera expiado, solo había alguien que podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios, y ese era únicamente su Hijo. Nadie más, solamente Cristo. Él viene como hombre, viene como Dios, la unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Fue tentado en todo, pero sin pecado, de manera que era un ser puro, santo, sin mancha. Viene, va a la cruz, y la salvación se encuentra solo en Él, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Y esto lo vemos claramente en el libro el autor de los Hebreos habla muchísimo acerca de esto, pero el texto que yo quiero citar es Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente es a través de la obra y los méritos de Jesucristo. Y luego el quinto punto es solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y las virtudes de su carácter. Ese es el propósito de
el Evangelio, exaltar las virtudes de su carácter, exaltar las excelencias de su poderío, de su majestad. Efesios capítulo 1, versículos de 4 al 6, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está el solo Cristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de Dios, de su voluntad. Y por eso es solo a Dios la gloria. ¿Para qué? Versículo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Llegamos al 6 y dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Hay algo que nosotros podamos dudar? Que por mucha satisfacción que a nosotros como hijos de Dios nos cause, somos beneficiarios. Y gloria a Dios por eso. Pero todo es para la gloria de Dios. Apocalipsis enseña que nosotros cuando lleguemos a la gloria se nos van a dar coronas. Pero ¿sabe qué? Esas coronas no son méritos suyos. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice la carta de Pablo a los romanos. Queda excluida. Porque cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, coronas serán recibidas, pero van a ser lanzadas a sus pies. ¿Por qué? Porque Él es digno y todo el ejército de los cielos va a cantar por toda la eternidad que Él es santo y que Él es santo y que Él es digno y que Él es digno. Y es por eso que una de las doctrinas que nosotros también abrazamos es solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Y por eso el tema de esta enseñanza era después de las tinieblas, luz después de las tinieblas, luz después de las tinieblas. Y llegamos ahí hasta soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cualquiera, y esto contradice, y no quiero entrar en estos debates ahí, pero esto contradice toda la enseñanza de aquel que pelea en contra de la verdad de Dios, pelea en contra incluso de su propia conciencia, y a veces lo que no nos hace abrir los ojos es nuestro propio pecado. Porque como tenemos a un Dios que es soberano sobre todas las cosas, que a Él pertenece la salvación, no queremos abrir el entendimiento por causa de nuestro propio pecado. Peleamos con eso, peleamos con eso. Luego también Primera de Pedro 2.9 nos enseña hablando acerca de que solo para Dios es la gloria. Dice Primera de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos lo que Él ha hecho, para que anunciemos el mensaje del Evangelio, para que nosotros anunciemos y prediquemos a Cristo crucificado, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Después de las tinieblas, luz. Después de las tinieblas, a su luz admirable. Así que hermanos, iglesia amada, estas frases representan el corazón y estos textos representan el corazón de la teología reformada. Definen verdades que no las podemos negociar. No las podemos negociar. No son negociables. Las verdades del Evangelio no son negociables. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. La fortaleza de la iglesia depende de las verdades
qué la sustentan. No me interesa y no le debe de interesar a un hombre que trata en lo posible de ser fiel a la Escritura cuántas multitudes ha de tener, sino cuántos hijos de Dios debe de apacentar. Es triste que la iglesia en la actualidad se mueva por emociones, se mueva por visiones, se mueva por nuevas revelaciones. Ya nosotros tenemos la palabra profética más segura. Así que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solamente abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación, que nosotros hemos de dejar a nuestra próxima generación, aquellos niños que escuchan estas enseñanzas. ¿Será que nosotros vamos a ser testigos en primera fila de estas verdades que van menguando, o nosotros las vamos a impulsar para que la iglesia de Cristo sea caminando, para que su palabra sea obedecida, para que la fe sea puesta para la obra de la salvación, para que Cristo sea exaltado, para que la gracia del Señor sea proclamada y para que la gloria sea toda para Dios? Así que, ¿qué nosotros queremos dejar para la próxima generación? Así que, para resumir entonces, no proclamamos a Lutero. En lo personal, yo no proclamo a Lutero. No proclamamos a Juan Calvino. No proclamamos a John Knox. No proclamamos a John Wycliffe, a quien yo mencioné temprano. Nosotros proclamamos a Jesucristo y a este crucificado, porque todo, como enseña el libro de Colosenses, es por Él, de Él y para Él. Por eso nosotros proclamamos estas verdades, no proclamamos hombres. Y si hay un ser que nosotros proclamamos, es a nuestro Señor Jesucristo, y eso es solo en la Escritura que encontramos su verdad revelada y la fuente de la salvación. Es solamente a través de la fe, sin nuestras obras, porque aún nuestras mejores obras vemos a la luz de las Escrituras que son como trapo de inmundicias. Es solamente a través de su gracia soberana. A Él le plació morir por los que el Padre le dio en su mano, y los que el Padre le dio, nadie puede perderse. Es solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien atribuimos toda la obra de la salvación como el Cordero perfecto que había de ser nuestra propiciación. Y todo eso es única y exclusivamente para la gloria de Dios, porque solo Él es digno de toda alabanza, porque solamente Él es digno de toda adoración, y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Esto, hermanos, ha sido una reseña que hemos querido como iglesia poder hacerlo, y que el Señor nos dirija y que nos ayude, y que, como mencionaba, que estas verdades bíblicas sean de beneficio para nuestro entorno y para nuestra propia alma. Porque con el afán de proclamar estas verdades reformadas y con decir que soy reformado, la pregunta sería: ¿soy hijo de Dios? Es la palabra que guía mi conducta, mi fe. Es la fe el único medio que yo tengo como salvación. Es la gracia de Cristo la que me hace partícipe de su reino. Es solo Cristo a quien yo le atribuyo toda mi salvación. Es a Dios quien yo le atribuyo toda la gloria. Es a Dios a quien yo atribuyo lo que soy. Nosotros, hermanos, iglesia, entendamos. Después de la caída, todos nacimos en pecado. Todos. De manera que eso nos hacía
físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios que llegó a nosotros, esa gracia irresistible de la cual yo hablé temprano, nosotros iríamos rumbo a una condenación, no una condenación momentánea, no a una condenación ni siquiera de 100, 1000, 1.000.000 de años, sino eterna. Y mi llamado es de que esa gracia, las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que escuche el mensaje del Evangelio, que atienda el llamado de Dios al día de la visitación. El libro de Hebreos enseña esto. No despreciéis al que habla. Y no se refiere al hombre que está hablando, sino al que está en los cielos. No desechemos el mensaje de la salvación. Así que, hermanos, hay una eternidad en el cielo, gozando por toda la eternidad. Pero también hay una eternidad bajo el juicio de Dios, donde la polía y el orín corrompen un fuego, algo que jamás terminará. Si alguien ha entendido y reconoce su bancarrota espiritual, si reconoce su necesidad de un Salvador, reconoce que es un pecador, lo único que tiene que hacer es reconocer su pecado. Yo soy pecador. Arrepentirse de su pecado. Señor, ayúdame a dejar esto que me aleja de ti. Y ahora arrepentirse, dar un giro de 180 grados y decir: Señor, yo te necesito, tú eres digno, yo me merezco el infierno, pero por la gracia salvadora de tu Hijo, yo me rindo a tus pies y no te recibo solamente como mi Salvador, sino también como mi Señor, como mi Señor, porque es fácil querer tener un Salvador, pero no quiero tener un Señor. Así que sea el Señor obrando en cada corazón, en cada vida, y que el Señor añada bendición a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más nosotros te agradecemos por tantas verdades, Señor, que son de beneficio para nosotros, pero que también, Señor, nos dan claridad y nos ayudan a entender toda tu majestad, todo tu poderío, Señor, y reconocemos que en nosotros no hay virtud alguna, sino, Señor, solo los méritos de tu Hijo Jesucristo en nosotros, porque por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y, Señor, aún en esas verdades, ayúdanos, Señor, a ver quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por Cristo, quien murió en nosotros por la cruz, porque, Señor, de no haber sido así, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Gracias por tu Hijo que murió en la cruz, resucitó y ahora intercede por nosotros. Gracias por estas verdades. Exaltamos tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos como iglesia, Señor, a cada una de las familias. Permite, Señor, que el tiempo que han de tener el resto de la tarde, Señor, en la comunión de los santos, en la celebración, Señor, que tienen por delante, Señor, que tú seas con ellos. Bendíceles, Señor, bendice los alimentos que ellos han de compartir allá. Y, Señor, aunque yo no estoy allá, Señor, pero a la distancia yo me gozo con cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, Señor, y a poder reflejar tu carácter, Señor, y que nosotros podamos ser, Señor, cristianos reformados, Señor, y aléjanos y apártanos de ser cristianos deformados. Que, Señor, las verdades tuyas impacten nuestro corazón, que, Señor, la enseñanza de tu palabra en cuanto a tu carácter, que sea la que nos moldea a nosotros para ser imitadores tuyos, Señor. Gracias, Señor, una vez más por todo.
En el nombre de Jesucristo, sé tú acá, Señor, en este lugar conmigo, Señor, y te ruego por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido un gusto para mí poder estar a través de este medio. Les mando un abrazo a cada uno. Ustedes saben quiénes son. Mando también un abrazo a cada uno de mis hijos. Un beso muy grande a mi esposa. Así que hermanos, el Señor les bendiga y que el Señor sea quien les dirija en lo que les queda de la tarde en el compartir. Ustedes van a comer allá, yo ahorita también tengo hambre, así que hermanos, les amo en el Señor. Bendiciones.